ver quién sigue. Yo tendría muchísimo que hablar, aunque alguna gente piense por prejuicios y por cómo se ha establecido también en el colectivo LGTB toda una serie de clasismo y de prioridades, que primero siempre están los gays, después las lesbianas y ya lo último de migajas finales, las y los transexuales. La lucha transexual para mí ha sido prioridad desde el primer momento, entre otras cosas porque, aunque yo, por mi específica y excepcional situación, he tenido que explicar mucho que no soy transexual porque me parecía una ofensa a las personas que realmente son transexuales, pero desde el primer momento, como en España hay esa cultura tan lamentable con los términos y te llaman travesti, transexual, transformista y camionera, y no saben de lo que están hablando. Me he pasado los primeros 15 o casi 20 años de mi carrera intentando explicar lo que es una drag queen, lo que es un travesti, lo que es una transexual, y por supuesto en toda esta clasificación los y las que siempre salían peor parados eran las transexuales, que agrupaban como toda la marginalidad. Yo a todos los efectos, lo hablaba ayer por suerte con Mar, una aliada y una compañera hombro con hombro que he redescubierto y que estuvimos hablando anoche. Me hizo muy feliz hablar con ella, porque en todo esto ella ya ha planteado gran parte de lo que hay detrás de la ley de transexualidad, y que me parece que es un logro que a primera vista no se ve, pero muy importante, y que implica a todo el colectivo LGTB, no solo a las transexuales y a los transexuales, sino todo el colectivo. Porque por ahí, ella ha hablado, se ha roto una hegemonía que se ha impuesto, como ella ha dicho, desde el PSOE y desde la FELGTB, que ya en un acto de amabilidad o que no le entraba, no ha mencionado, pero claro, como herramienta y ariete que ha usado el PSOE para imponer, que no permeabilizar a la sociedad, sino imponer su visión de cómo es la comunidad LGTB, y han impuesto lo que yo en breve, por suerte, tengo el placer de este verano, he terminado por fin mi libro, que me ha llevado 4 años, que se llama Dios Chueca, Memorias del Gaypitalismo, que es un término en el que hablo de todo esto, que es lo que yo he vivido desde ser un pionero y una baza fundamental de todo el concepto chueca y elitista LGTB. Por eso también hablaba con Mar, me encanta que nuevas voces, aunque ya no sea especialmente nueva, pero nuevas voces que se están permitiendo oír ahora, y como me ha pasado a mí desde hace 20 y pico años, como han tenido tal el PSOE, su herramienta, la FELGTB, Cerolo, y toda una estructura de lo que llamamos empresarios, que es lo que denuncio del gaypitalismo, han hecho toda una estructura en la cual impusieron un pensamiento único, y a todos los que disintiéramos de eso, a toda la disidencia, entre la que ahora entra y vuelvo a repetir, lo hablábamos anoche, Mar, la han invisibilizado, boicoteado, criminalizado y estigmatizado totalmente. Nos han hecho ver como locas, desviadas, derivadas, sí, que no sabíamos lo que decíamos, y ellos, como tenían un discurso capitalista, o como lo llamo yo, gaypitalista, muy conveniente, muy apoyado por todas las empresas, los empresarios y todo el sistema y el patriarcado, han reproducido lo que, por desgracia, cuando yo empecé antes, pero que es de donde digo que surge todo esto, en el Shanghai Tea Dance en el año 93, que de ahí salieron
pues todas unas estructuras que en vez de ser una alternativa se convirtieron en un cartucho de repuesto para renovar y refrescar el capitalismo que estaba cayendo y que ya no era tan interesante, y entonces por eso mismo a los gays se nos puso en primera fila como moderno, a los gays de cierta clase social, por supuesto. A las lesbianas se las trató como que a ellas no les interesaba pues este tema empresarial, y en los locales se veía cómo empezaban a surgir todos esos locales inspirados en Nueva York, los cafés super fashion, y todo el patriarcado y todo el capitalismo corrió a demostrar lo moderno que era poniéndose en eso. Por supuesto, en esto que pasó, que todas las disidencias y las realidades, porque esas son las realidades de nuestra comunidad, las realidades no son, con todo el cariño para él, pero como también conozco la trayectoria, los Jesús Vázquez de este mundo y esas figuras tan bien moldeadas y tan amables a la vista y tan poco amenazantes, las realidades son pues como ha mencionado Mar, los cuartos oscuros, nuestra cultura, que es nuestra y que nos ha costado sangre desarrollar al margen del sistema. En un principio, yo diría mucho, por desgracia no, por desgracia que yo supiese estaba yo solita, pensamos que eso iba a haber sido, ese surgimiento de la identidad gay, iba a haber sido la opción de una alternativa a la sociedad que hasta entonces estábamos, aunque parezca mentira, y ella ha hecho muy bien en recordar en qué año se cancelaron estas leyes, porque la gente piensa que esto murió Franco y ya inmediatamente toda... No, en el año 92 todavía no se había derogado la ley de vagos y maleantes o de peligrosidad social, y todavía seguían persiguiéndonos. Y ahí, en ese sistema, pensamos que íbamos a transformar la sociedad y a de toda la cultura, todos los recursos, toda la verdad que la comunidad LGTB, y digo LGTB específicamente, empezando desde los y las transexuales, las lesbianas, que siempre han sido las ideólogas y las pensadoras del movimiento LGTB, cosa que se ha negado siempre, porque se ha dado esa prioridad al hombre gay blanco, al hombre gay blanco rico, como siga defendiendo. En cualquier caso, pensamos que iba a haber sido una alternativa, que íbamos a cambiar la sociedad. Como yo dije en una entrevista, me acuerdo, decía, queremos que una simpleza, pero para que veáis la inocencia de lo que buscamos. Que Ana Botella vaya conduciendo una Vespa y que Aznar vaya detrás del copiloto con minifalda y tacones. Y realmente pensábamos que podíamos cambiar todo eso que habíamos sufrido de prejuicios. Por desgracia, lo que se hizo fue reproducir todo el patriarcado y todos los esquemas desde el punto de vista capitalista, dándole el dinero y los beneficios y el poder a una pequeña élite a la que ya he hecho bastante mención mal, que por supuesto estaba centrada en el PSOE, que después de negar durante años, y esto lo digo yo en vivencia propia, no es que lo haya oído, en vivencia propia, negar a la comunidad gay y sobre todo a toda la disidente, y ya ni digamos a los y las transexuales, se subió al caballo y pensó que eso le podía aportar muchos votos, por supuesto limpiando toda la comunidad y dejándolo más amable, como hicieron en las revistas que vimos en ese momento que salían Cero, etc. Y crearon sus personajes que tuvieron una fama enorme propiciada, por supuesto, a cambio de no hablar de ciertos temas que no gustaban y que al patriarcado, al capitalismo, no les gustaba y hacía perder anunciantes y hacía perder aliados. Que ¿qué clase de aliados son los que nos obligan a vigilarnos? En todo esto, lo que quiero decir es que esta ley, preguntaba Alba, ¿cómo es importante? Es absolutamente, realmente histórica, porque yo creo que es la primera vez que desde ese punto
se ha visibilizado y se ha trabajado y se han puesto herramientas para lo que en todos estos 20 años se ha ignorado, se ha criminalizado y se ha mirado para el otro lado. Las y los transexuales eran, pues eso, prostitutas, gente ida de la cabeza, gente que vivía de mala manera, igual que los maricones locazas, las bolleras camioneras y las que no pudiesen ser fashion y salir en todo esto. Decía que Marcos por primera vez me dio mucha alegría que ella tenga voz. Eso ha costado mucho trabajo, que transexuales como Mar tengan voz, porque sí que ha habido todo un trabajo desde el PSOE con transexuales, pero al igual que se hizo con los gays y con las lesbianas, se creó una élite, y lo siento, pero lo tengo que decir, de mi amiga con la que yo trabajé desde el primer momento, Carla Antonelli. A ella se le dio esa parte de la tarta, a Cerolo se le dio la gay, la lesbiana hija mía, como nunca toca nada en el sorteo, pensaron que estaba muy contenta, en fin, en cafés hablando de cosas, de bibliotecaria, que es donde tradicionalmente se ha dejado el tema reducido. Entonces, por supuesto, todo esto en los años dorados del capitalismo, en el cual tenían absoluto control de quién salía en los medios a través de toda una estructura que llamaban, y eso por desgracia, en eso sí que soy pionera total, de que no saliese en ningún medio, porque esto funcionaba del siguiente modo. Televisiones, yo luego me colé, por supuesto, porque se esté preguntando, ¿y tú cómo sales tanto en la tele? Por otro lado, desde luego escapando de ello. Las televisiones llaman a la CGTV o a Kogan a preguntar, y lo siento también decirlo, a la librería del Canamili, que aunque ella ha sido disidente, pero en un principio fue aliada de todo este sistema, porque había mucho dinero, muchos intereses y muchos beneficios de este monopolio. Queremos hacer un programa sobre transexuales. Carla Antonelli, el único nombre que sabía. Queremos hacer un programa sobre gay. Pedro Cerolo o Arnaldo, o los que estuviesen convenientemente adoctrinados, enseñados y dicho lo que tenían que hablar, de lo maravilloso que era todo, los ricos y ricas que éramos todos, incluidos los y las transexuales, que los y las transexuales lo único importante era lo dignísima, guapísima de la muerte que eran ellas. Hasta muy recientemente, y esto la gente no lo sabe, a los hombres transexuales no existían en este país. O sea, ni se hablaba de ellos, ni se les daba voz, ni se les daba ningún tipo de protagonismo. Tuvieron que luchar muchísimo los hombres transexuales por entrar en la foto, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto nos lleva a que ellos controlan todo esto y, por suerte, gracias a mucha lucha de muchos activistas, entre los cuales, vuelvo a repetir, pongo con enorme alegría a Mar, empiezan y mucha otra gente que se está dando cuenta que ese retrato controlado por el PSOE, por la CGTV y por Kogan, de esto es la realidad gay, son todos ricos, son todos guapos, son todos musculados, todos llevan una vida felices, no tienen ningún problema de hipoteca, ninguno, no tienen problemas de pobreza, y los que son esos son gente que es que no están en la comunidad gay. Por supuesto, los y las principales perjudicadas de este retrato eran y han sido los y las transexuales, y ni hablemos de, como me considero yo, de transgénero, que ya ni entran directamente en esa clasificación simplista que intenté en un principio meterla en el discurso de España, y bueno, me vi completamente por derrotada, porque ya decir transexual y transgénero, yo decía, pero eso ya es, y bueno, ya ni digamos si hablamos de intersexo, pero
y era todo por este discurso simplista, controlado, en el cual las y los transexuales son todos de una manera y demás. Y aquí entra, después de mucha lucha de disidencias como Mar y como Ata, porque hay mucha otra gente ahí metida, partiendo, que lo hablamos ayer también y por supuesto hay que darle su lugar, de Kim Pérez, el momento es histórico, pero también es cierto que Kim Pérez, por su debilidad con Carla y por lo que había, también está incluida en toda esa estrategia y en ese monopolio CGTB-PSOE. De pronto aparece la posibilidad de una ley que llamaron integral y que es una ley real que regule y que dé herramientas a los problemas de la comunidad trans. Por supuesto, esto surge porque es desde la comunidad trans, desde ATA, desde conjuntos difusos en trabajo conjunto, desde donde se dicen por primera vez los problemas reales. Y en concreto, yo me enfadé mucho, hace no mucho, porque me invitaron a Villaviciosa a un acto del orgullo y me invitaron junto a Boti, actual presidenta de la CGTB, y a Carla Antonelli, y en ese discurso, como a mí me pusieron el primero o la primera, según se quiera, pues cuando intervinieron a continuación tuve que aguantar que Carla se atreviese a decir que la ley de transexualidad de Andalucía la habían creado ellos, refiriéndose al PSOE y ella, y que ellos habían sido sabiendo que ya la inclusión en la seguridad social venía de Andalucía a través de Kim Pérez. Y toda esta lucha y toda esta herramienta viene de Andalucía desde un principio. Pero ella esto en específico ni decir hasta qué punto viene de Andalucía. Si hubiese podido le habría dicho que cómo explica ella entonces, si la ha hecho, qué conocimiento tiene ella de algo que a mí desde el primer momento hablando con Alba y con Kim y con otra serie de gente me preocupó y que creo que ha sido un logro brutal de parte del colectivo trans y de Izquierda Unida dando herramienta y posibilidad a esto, que es, lo ha tratado por encima Mar, por encima, muy bien, pero hay mucho que hablar, y es el tema de la centralización en Carlos Haya, en la UTI, que eso ha sido una absolutamente infamia. A causa de esa dejación que ya me habían contado de chicas transexuales que están en absoluta depresión profunda, con tratamiento depresivo. Me contaba Mar, y lo sabía por otro lado, y sé que además casos concretos, que ha habido cerca de 11 suicidios de personas transexuales a causa de la humillación y la vejación que han tenido que sufrir de esta señora, eso sí lo digo yo, señora por llamarle algo, que está en plan emperatriz de la UTI de Carlos Haya, dictaminando ella si tú eres o no eres transexual. Una señora burguesa mediocre que vive en su vida en la que no tiene ni repajolera de lo que está hablando, y como volví a decir, imagínate si me presento yo y digo pues el discurso que a mí me ha supuesto tanto trabajo, yo mi nombre, como pregunté, ¿cuál es tu nombre? De verdad, mi nombre es Shanghai Lili, porque yo no acepto mi nombre de esclavo, igual que las transexuales han tenido que sufrir hasta el día de hoy la humillación delante mía de que al entrar en un organismo oficial cojan el carnet de identidad y digan a voz en grito su nombre de esclavo, como lo llamo yo, o de esclava. Un nombre que no le ha dado la vida, ni el mundo, ni ella se han merecido o ellos. Que, bueno, pues que se han olvidado en todo este grandilocuente discurso de los logros de la comunidad gay y el dinero y los avances y que ya está todo conseguido y que, como ha dicho Mar, el matrimonio homosexual, que yo tuve mucho conflicto, porque siempre he estado como feminista, no puedo apoyar el matrimonio, que es una institución machista, patriarcal y esclavizadora. Pero bueno, se impuso por las consecuencias laterales que era el bien.
Entonces, en todo esto entra las especificidades de la ley de Andalucía, que por primera vez libera a los y las transexuales de la obligación de que tenga que decirle a alguien, que esto es muy fuerte, tú sí eres o tú no eres trans. O sea, tú es esto equivalente a la tutelación del cristofascista Gallardón y todos los demás cristofascistas y las demás cristofascistas queriendo decirle a la mujer y tutelando lo que son y lo que no son y su cuerpo a quién pertenece. Esto mismo se traslada y se multiplica por 4.000 billones a los y las transexuales y se les dice quién son, qué no son, y además se sustenta sobre el pensamiento binario de lo que es masculino y femenino. Yo en eso he tenido mucha discusión yo en concreto entiendo que los y las transexuales que me llegan más cercanos son las que cuestionan ambos polos y se definen como transexual, como una identidad tuya propia, que yo puedo tener polla o chocho o lo que me salga del chocho. Con esto ya me están así asustando que tengo que terminar, ¿no? Se nos acaba el tiempo. En cualquier caso, dar las gracias a Mar, a ATA, a Conjuntos Difusos, a ALBA, a Izquierda Unida, por empezar a abrir la ventana de que se vea la realidad de nuestra comunidad, no el discurso que han inventado y han construido para hacer dinero con nosotros, nosotras y nuestros cuerpos.